Buenas noches. Vamos a desarrollar la clase el día de hoy. Vamos a darle un tiempito a los compañeros a que puedan ingresar. Y aquí Mónica Lorena Viato Curuchich me ha levantado la mano. ¿Qué le puedo servir? Gracias, licenciada. Buenas noches. Fíjese con una situación. Ayer nos enviaron el laboratorio con una pregunta. ¿Lo debemos de imprimir y contestar las preguntas a mano o solamente podemos colocar el número de pregunta? No, por favor, imprímalo, lo trabajan a mano y ya después lo vuelven a escanear para ya tenerlo listo para poder enviarlo. Bien, perfecto. Y el color del lapicero no importa, ¿verdad? Ni el tamaño de hoja. Ni importa el color del lapicero ni el tamaño de hoja. Lo que le pido es que la letra sí sea clara para poder entenderlo. Ah, muy bien, muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Y otra situación, fíjese que el chat que tenemos de la sección lo mantienen siempre cerrado, entonces quizás en algunos momentos deberían de abrirlo por si tenemos este tipo de dudas, porque la verdad, por lo menos yo ayer ya no lo empecé a trabajar porque no sabía cuáles eran las instrucciones, ¿verdad? Para, pues por lo menos preguntar cosas puntuales y no atrasarnos tanto. Gracias. Bueno, está bien, vamos a... Lo que pasa es que cuando se abre, preguntan mucho, ponen otras cosas que no son de la clase, esa es la situación, pero vamos a ver cómo hacemos para resolver ese asunto. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. No tengan pena. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, Sabdi Sofía Ruano Pinto. Buenas noches, licenciada. Disculpe, no sé si ya se lo preguntaron, pero el laboratorio de la ley de la SAT, ¿lo podemos trabajar en hojas en línea o tienen que ser hojas en blanco? No importa, las hojas no importa, el lapicero no importa, el tamaño no importa, eso es algo que usted lo puede perfectamente decidir. Lo que nosotros necesitamos es que la letra sea clara y legible para que a la hora de imprimirlo no tengamos ningún problema. Gracias, licenciada. No se preocupe. No sé si Willy, usted quiere agregarles algo a los compañeros ahí sobre los laboratorios. Sí, muchas gracias, doctora Nájera. Compañeros, buenas noches o buenas tardes, noches. Pues sí, igual las recomendaciones de todos los años, tener ustedes el cuidado de poder, cuando manden sus laboratorios, tener el cuidado de que nos hemos topado con la sorpresa de que algunas veces hay mismas preguntas, mismas respuestas. Obviamente, si está bien el fundamento legal, pues obviamente la respuesta tiene que estar buena. Pero en la clase anterior también se hacía la observación de que si el fundamento está bien, la respuesta es bien. No, no es así. Lo que pasa es de que el criterio de cómo ustedes van a interpretar el fundamento o el artículo, ustedes tienen que expresarse en relación a la pregunta que se les está haciendo en el laboratorio. Algo bien vital, señores, es que también ustedes, cuando ustedes mencionen un artículo, hagan saber la ley. Porque muchas veces están diciendo, mire, si estamos hablando de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues solo pongo el artículo. Y no es así. Los laboratorios de la doctora Nájera juegan con algunas leyes y puede ser que tengan alguna relación, una respuesta con otro artículo, y eso es importante hacerlo saber. Entonces, como medida de observación, por favor, tómalo en cuenta, porque no solamente es de contestar un examen y después, si la compañera o compañera no le dio tiempo, le voy a dar copia, porque se nota cuando la licenciada Nájera está calificando, se nota cuando usted le dan algunas respuestas a otros compañeros y son similares hasta en la forma de responder, ¿verdad? Solamente, doctor Nájera. Muchas gracias. Sí, Elizabeth Mercy Alvarado Morales. Buenas noches, licenciada. Disculpe, solo con una consulta. ¿Usted sería tan amable de compartirnos la presentación? No, y fíjese que eso sí no, porque lo que pasa es que las presentaciones ustedes tienen que ir apuntando ahí lo que yo voy poniendo, porque la verdad es que si se las doy no son tan exactas porque yo les voy agregando un montón de cosas. Entonces yo prefiero que ustedes lo vayan copiando en el momento en que yo voy dando la clase. Muy bien, gracias, licenciada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ni dudas ni preguntas, entonces les pediría
lo siguiente. Hoy vamos a pasar realmente la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Es una ley que no tiene mayor problema. Lo único que tienen que tener es que tienen que tener las modificaciones de la ley tanto del 2013, del 2016, para tener la ley que efectivamente vamos a aplicar. Ahora les pediría, por favor, que lean la ley orgánica del Banco de Guatemala, que comencemos a leer nuestra segunda ley, que es la ley orgánica del Banco de Guatemala, si son tan amables. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran agregar? Bueno, entonces hoy vamos a, sí, no, gracias Jamie, sí, Estuardo Quiñones García. Buenas noches, licenciada. Con una consulta, ¿va a pedir que hagamos una comparación entre la ley de la SAT y la ley del Banco de Guatemala? ¿O hacemos algún tipo de comparación? ¿No? Nada. Ustedes sí lo pueden hacer porque son auditores, pero como aquí estamos, yo no soy auditor. Como aquí estamos como les dijera yo, en grado, esa comparación es muy difícil. Entonces lo que vamos a ir viendo es los laboratorios de cada una de las leyes, Estuardo, si es tan amable. Gracias, licenciada, pero no soy auditor, soy psicólogo. Psicólogo. Bueno, entonces pensé que era auditor. Vaya. Gracias. Entonces, vamos a comenzar ya la clase el día de hoy y vamos a continuar con lo que nos quedamos el jueves de la semana pasada. Hoy vamos a seguir hablando de la actividad financiera del Estado, pero vamos a hablar de la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Para poder determinarla, es necesario analizar los criterios que existen al respecto. Aquí, dependiendo del autor que nosotros vamos desarrollando, así se van presentando cada una de los criterios que vamos a ir analizando. Primeramente, volvemos a recalcar antes de comenzar la naturaleza de la actividad financiera del Estado, que la actividad financiera del Estado es el conjunto de operaciones del Estado que tiene por objeto la obtención de los recursos como la realización de los gastos públicos necesarios para movilizar las funciones y los servicios públicos aptos para satisfacer las necesidades de la comunidad. Simplificando o diciéndolo de una manera más abreviada, se desprende de lo anterior que la actividad financiera del Estado se traduce en una serie de entradas y salidas de dinero en la caja del Estado. Las entradas de dinero constituyen los ingresos públicos, los cuales son transferencias monetarias que pueden ser coactivas o voluntarias realizadas a favor de los organismos públicos. Lógicamente, las entidades estatales pueden disponer de los medios de pago necesarios para realizar las funciones encomendadas. Lógicamente, eso es lo que es la actividad financiera del Estado y ahora lo que vamos a ver es cada uno de los aspectos, cada una de las teorías y vamos a comenzar viendo la teoría económica o el aspecto económico que conforma la naturaleza de la actividad financiera del Estado. ¿Qué plantea esta tesis? Esta tesis responde prevalentemente a las ideas del liberalismo clásico. Ya plantean cuestiones superadas por las doctrinas y por los hechos sucedidos en años importantes. Aquí es importante que recordemos un ejemplo que dio Adam Smith. Él concibe al Estado como un gran fondo en el cual los integrantes pagaban conforme al grado de protección que recibían, la cual variaba según el grado de riqueza poseída. A mayor fortuna, mayor protección. O sea,
realmente Adam Smith hacía énfasis en los principios fundamentales de la tributación y una de esas era la capacidad de pago, que lógicamente si había mayor protección a esa capacidad de pago, pues lógicamente así iban a irse pagando los impuestos. Según Adam Smith, los gastos de gobierno eran respecto de los individuos como los gastos de administración respecto a los copropietarios de un gran patrimonio, lo que explicaba que esos condóminos se vieran obligados a contribuir en proporción a sus respectivos intereses en el patrimonio general. Eso es lo que nos decía Adam Smith. Y regresando nosotros a ese aspecto económico o a la teoría económica, lo que vamos a poner de manifiesto es lo que nos dice Francisco de la Garza, Sergio Francisco de la Garza. Él decía que la actividad financiera del Estado tenía una dimensión económica en cuanto que se ocupaba de la obtención o inversión de los recursos, lógicamente económicos. Esos recursos son necesarios para el cumplimiento de los fines del Estado. Esta situación, lo expresado por Sergio Francisco de la Garza, fue la situación que condujo en muchos casos a hacer pensar que la ciencia financiera era una rama de la ciencia económica y le atribuyen, lógicamente, naturaleza económica. Aquí se consideraba que todas las cuestiones financieras tienen su solución en una teoría de la producción, del consumo, de la acción cooperativa de la producción, de los bienes públicos, en la estricta aplicación de leyes económicas. Aquí, la tesis economista o la postura economista o la teoría economista le atribuye a la actividad financiera del Estado, lógicamente, como consecuencia, una naturaleza económica que, como se señaló anteriormente, repercute en la obtención de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población y, lógicamente, cumplir el Estado con los fines que le han sido asignados. Aquí es muy importante tener claro que las explicaciones de este tipo, de esta teoría económica, de este aspecto económico, no son uniformes. Tienen como punto de coincidencia en cuanto consideran la actividad financiera estatal como fenómeno económico, pero son diferentes en las explicaciones que cada quien formula, o como decía el autor, o que cada una formula. Tal como lo señala Héctor Villegas, y que ya se los indiqué yo al principio, pero volvemos a recalcar en eso, esta tesis, ¿cuál tesis? La tesis económica o el aspecto económico responde a ideas del liberalismo clásico. Esta teoría fue elaborada bajo las premisas de la concepción individualista que veía un Estado restringido a satisfacer las necesidades públicas primarias de la población. Si ustedes se recuerdan, al principio el Estado solo tenía la satisfacción de las necesidades básicas o primarias que estaban desarrolladas básicamente en el aspecto de seguridad, de justicia, de relaciones exteriores, lo cual en ese momento de liberalismo económico llegó a formalizar una especie de contrato económico con los ciudadanos. Lógicamente, hoy por hoy, esto ha sido modificado completamente. Luego, lógicamente, entramos al aspecto político, que es otro aspecto bien importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta.
a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer como aspecto político o como teoría política? Muy bien lo desarrolla Héctor Villegas en su libro que se llama Manual de Finanzas Públicas. Y Héctor Villegas decía que las teorías políticas eran las diversas tesis que se conocen bajo esta común denominación y cuyo mejor expositor fue Grisciotti. Por eso es que aquí en la lámina les aparece a Grisciotti, porque el expositor que mejor planteó el problema referente a las teorías políticas fue Grisciotti. Lógicamente él era un italiano. Aquí el problema referente a la naturaleza de la actividad financiera solo puede ser resuelto, decía él, partiendo de su sujeto activo. Yo les pregunto, en la relación jurídica tributaria, que es lo que hemos estado repitiendo varias veces, ¿cuál es el sujeto activo? ¿Quién es? El Estado. El Estado, precisamente el Estado. Y entonces lo que afirmaba Grisciotti era que teniendo presente tal circunstancia y que son los fines del Estado los que se satisfacen con la actividad financiera, se debe aceptar que esta actividad tenga necesaria y esencialmente una naturaleza política. Y así fue como Grisciotti planteó lógicamente sus principios. O sea, Grisciotti estudió lógicamente los principios, que son muy importantes. Luego, tenemos que decir que este autor italiano, Grisciotti, tomaba como puntos de partida al sujeto activo, o sea, al Estado, a los procedimientos coercitivos mediante los cuales se procuraba recursos, los fines de bien público que perseguía el Estado y los principios de repartición de la carga financiera entre los particulares. Grisciotti hacía otro análisis y él decía, en cuanto a los medios de que se vale la actividad financiera, él reconocía que eran de naturaleza semejante a los económicos, pero establece importantes diferencias y las diferencias tienen que ver con aspectos cualitativos y cuantitativos. Esta diferencia se funda en el hecho de tratarse de sujetos completamente distintos. Entonces, ¿qué decía, qué sostenía Grisciotti? Que los medios de la actividad financiera pueden ser abundantes frente a los fines. Pero lógicamente aquí los de la actividad económica son escasos en relación con los fines habitualmente numerosos. Entonces, por eso él que se iba al otro aspecto. Y en una parte de un libro él dice que la insuficiencia de las teorías puramente económicas indujeron a Grisciotti a orientar su enseñanza hacia un concepto integral de las finanzas, asignándoles un predominio al elemento político. O sea, ¿cuál fue la necesidad que tuvo Grisciotti de plantear la teoría o el aspecto económico ante las insuficiencias de las teorías puramente económicas? Y él lo que tomó de relieve fue al sujeto activo. Y como el compañero lo dijo muy atinadamente, el sujeto activo es el Estado. Ustedes van a encontrar que en muchos libros a Grisciotti le llaman maestro de Pavia. Efectivamente, Pavia era un lugar de Italia y era donde él desarrollaba su función porque él es considerado como uno de los dominantes del derecho financiero. Entonces aquí, ¿qué tenemos que considerar? Aquí lo que tenemos que considerar es que la teoría económica fue insuficiente
Y como fue insuficiente, indujo a Grisiotti a orientar su enseñanza a un concepto elemental o integral de las finanzas. Y luego le dio un predominio, y el predominio fue político. Tenemos que considerar que la actividad financiera del Estado tiene repercusiones políticas. Y yo les dije a ustedes que cada partido que participa en una contienda electoral que propone a alguna persona como presidente, tiene que elaborar un plan de trabajo. Ese plan de trabajo está basado en lo que el partido político quiere hacer del Estado. Por eso, lógicamente, es que esa actividad financiera del Estado que tiene que ver con conseguir los recursos, con planificar los recursos y con poder, digamos, auditar esos recursos, tiene que tener repercusiones eminentemente políticas. Grisiotti agrega que teniendo presente la naturaleza de la actividad financiera, los fines del Estado, los que se satisfacen con la actividad financiera, se debe de aceptar que esta actividad tenga necesaria y esencialmente una naturaleza política. Tomaba como puntos de partida, como les expliqué yo, al sujeto activo, o sea, tomaba como punto de partida al Estado. Mencionaba los procedimientos coercitivos mediante los cuales se procuraban los recursos. Y aquí nosotros podemos poner el ejemplo más claro. Los impuestos no los pagamos voluntariamente. El impuesto lo pagamos coactivamente, porque el Estado tiene una entidad que ha sido creada para ese fin, que se llama Superintendencia de Administración Tributaria, que es la que nos obliga coactivamente al pago de los impuestos. Lógicamente, cuando se procura recursos, los fines de bien político que persigue el Estado y los principios de repartición de la carga financiera que se da dentro de los particulares. Aquí hay otra consideración, porque este es un tema que lo han tratado casi todos los tratadistas que ustedes conocen ya hoy y que van a conocer. Casi todos los han estudiado. Y para eso está Sainz de Buganda. Y él dice, no puede ocultarse este aspecto, en virtud que la actividad financiera constituye una parte de la administración pública. Y esta, a su vez, está integrada por un conjunto de actividades y servicios que están destinados al cumplimiento de los fines de utilidades generales, o sea, al cumplimiento de los fines del Estado. Es evidente que solo puede tenerse un concepto preciso de actividad financiera partiendo de una noción clara de la organización y de los fines estatales. Y aquí tomamos en cuenta a otro autor que es Pugliese. Pugliese dice, la naturaleza es política, porque es político el sujeto agente. Políticos son los poderes de los que éste aparece investido. Políticos son también los mismos fines para cuya obtención se desarrolla la actividad financiera, argumentando que todos los principios es económicos. Entonces aquí miramos que lo económico tiene que ver con lo político. Analicen a profundidad lo que dice Pugliese. Dice, la naturaleza es política, porque político es el sujeto agente. ¿Quién es el sujeto agente? El Estado. Políticos son los poderes de los que éste aparece investido y políticos son también estos mismos fines para cuya obtención se desarrolla la actividad financiera del Estado. Argumentando que todos los principios económicos, éticos, sociales, técnicos y jurídicos que el ente público utiliza en el desarrollo de su actividad financiera
a pesar de la particular eficacia que alternativamente adquiere, queda siempre subordinado al principio político que domina y endereza toda la actividad financiera del Estado. ¿Quién es presidente de la República? Alguien que se sometió por un partido político a las elecciones. Entonces, lógicamente, ese principio político domina y endereza toda la actividad financiera del Estado, que comienza lógicamente y que la llevamos lógicamente, ¿de dónde? Desde que nos procuramos nosotros, lógicamente, desde que nosotros pensamos en planificar todas las actividades que el Estado va a realizar con un solo fin, que es para satisfacer las necesidades de la población. Aquí hay otra consideración que agrega Pugliese. Pugliese tiene un libro que se llama Ciencia de las Finanzas y él dice, en los estados modernos, el derecho de consentir a la exacción de los tributos atribuidos en la Constitución directa o indirectamente a los ciudadanos solo puede extenderse en un sentido relativo. Una negativa absoluta a consentir al Estado la exacción de medios económicos necesarios para su existencia equivaldría a un acto de rebeldía política. Entonces aquí nos surge una controversia y la controversia es, ¿la naturaleza será política o económica? La actividad financiera del Estado encierra más elementos ficticios que reales, porque obedece a problemas semánticos, dado que la solución al enigma se plantea es sencilla. El Estado tiene que cobrar impuestos, lógicamente, ¿para qué? Para poder tener los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Sí o sí, el Estado necesita de los recursos que le va a obtener del cobro de los impuestos. No siempre, porque lógicamente el Estado no solo saca recursos de los impuestos, pero sí en su mayoría. Ustedes saben que los ingresos públicos son obtenidos por el Estado de diversas maneras. En primer lugar, y yo les he estado señalando, explotando sus propios bienes patrimoniales, empleando su poder coercitivo, que serían los impuestos, y contratando empréstitos, dicen muchos autores. ¿Cuáles son los empréstitos? Los créditos públicos que le van a proporcionar el Estado, pero debe de pagar una deuda pública y lógicamente recibiendo ayuda y donaciones o aplicando penalidades. Lógicamente, entre esas penalidades está la mora y los intereses por no pagar en tiempo los impuestos. Aspecto sociológico. Aquí, lógicamente, cuando hablamos del aspecto sociológico o de la teoría sociológica, tenemos que decir cierto que lo que se discute es una cuestión de ciencia política o de sociología. ¿Cuál es la realidad de la existencia del Estado y lo que se esconde bajo sus atributos de mando? Por eso, lógicamente, si estamos pensando cuál es la realidad de la existencia del Estado, tenemos que pensar en aspectos sociológicos. Este Wilfredo Pareto, que es el autor que vamos a utilizar para esto, criticó estudios financieros, pero lo hizo por entender que sus, digamos que sus orígenes elaboraban principios en el terreno teórico, desatendiendo la verdadera o la verdad experimental. Según Pareto, la heterogeneidad de las necesidades e intereses de los componentes de la colectividad, los juicios de los individuos quedan en realidad subordinados al criterio y a la voluntad de los gobernantes,
se establecen su orden de relación conforme a su propia conveniencia. Esta tesis sostiene que la minoría dominante, buscando siempre la línea de la menor resistencia que pueda oponer la clase dominante, trata mediante la creación de ilusiones financieras de ocultar a los ciudadanos la verdadera carga tributaria que sobre ellos recae. Por ejemplo, mediante impuestos a consumos disimulados en los precios y al mismo tiempo exagerar los beneficios que proporciona mediante la prestación de los servicios públicos. Lógicamente, todos nos dicen, por ejemplo, que el Estado nos va a satisfacer las necesidades de la población. Pues es una ilusión. Miren, y ahora lo tuvimos, lo pudimos ver. ¿Cómo lo pudimos ver? A través del COVID. Ahí nos pudimos ver, ya lo sabíamos, pero podíamos ver qué satisfacción de salud tan baja tenía el Estado. ¿Cuántos hermanos de nosotros no se murieron en la emergencia de los hospitales porque no tuvieron esa atención médica? Porque ni siquiera los hospitales que tenemos son insuficientes. Entonces, lógicamente, ese aspecto sociológico es bien importante también dentro de la teoría. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es la sociedad que tenemos y cuáles los grupos sociales que operan dentro del Estado. Siguiendo esta lámina, tenemos que para Wilfredo Pareto Marcelli, este aspecto resulta de que el régimen de los tributos y del gasto público ejerce una determinada influencia, más o menos decisiva sobre los grupos sociales que operan dentro del Estado. Los fines políticos de los impuestos aparecen muchas veces inspirados y condicionados por las apetencias y anhelos que laten en los grupos sociales, que actúan dentro de cada organización política. Cada partido político tiene grupos sociales y la clase en el gobierno, la clase gobernante define la política a seguir, pero esta es producto de su elección. ¿Por qué es producto de su elección? Porque nos ha presentado un plan de trabajo que va a desarrollar si él gana las elecciones. Entonces, lógicamente, si después se pone a hacer cosas que a mí no me gustan, es porque yo no pude leer lo que era ese plan de trabajo presentado por los gobiernos de turno. Miren ustedes cómo hay grupos sociales que no pagan impuestos, pero destruyen carreteras, destruyen edificios. O sea, si todos verdaderamente pagáramos impuestos en la cantidad que nos corresponde, la realidad creo que sería completamente otra. Aquí nosotros también tenemos que, digamos, hablar de otro tratadista que se llama Griego Angelopoulos. Lógicamente, por el nombre y el apellido, podemos establecer que es un tratadista griego. Y él dice que la política fiscal no puede ser una política neutral versus de la economía. No, vis a vis no, sería versus de la economía y de la comunidad, como enseñaba la escuela clásica, sino que ha de estar enderezada a la realización de los objetivos del Estado, acordes con el fin supremo de la prosperidad social. O sea, cuando el Estado satisface las necesidades de la población y cumple con sus objetivos, lógicamente lo que está haciendo es logrando ese fin supremo de la prosperidad social, que quiere decir no de la prosperidad de una persona en particular, sino la prosperidad de todo el conglomerado de la sociedad. Y lógicamente entramos a la teoría jurídica o a ese aspecto jurídico que es el de nosotros y es el que nos interesa y es el que debemos de ponerle bastante atención. Permítanme, solo voy a tomar un poquito de agua. Aquí es importante señalar
lo indicado por el autor mexicano Francisco de la Garza. Francisco de la Garza es señalado por Ernesto Flores Zavala y señala que la actividad financiera que realiza el Estado, como el resto de la actividad administrativa, se encuentra sometida al derecho positivo. Miremos nosotros, por ejemplo, la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria es una ley. Es el decreto 100-98 del Congreso de la República. Todos los impuestos, la ley del IVA, la ley de herencias, legados y donaciones, la ley del impuesto sobre la renta, todo eso está amparado en una ley porque me lo exige el artículo 239 de la Constitución, que es el principio de legalidad. Y lógicamente, toda esa actividad administrativa se encuentra sometida al derecho positivo, a un derecho positivo que es vigente. Miremos, por ejemplo, nosotros vamos a hablar del Banco de Guatemala, la ley orgánica del Banco de Guatemala, también, lógicamente, es una ley que ha sido aprobada por el Congreso de la República. Y aquí volvemos a aplicar a Giannini. Y él señala que este aspecto resulta a partir del hecho que la actividad financiera del Estado se encuentra sometida al derecho, en virtud de que todas sus manifestaciones se encuentran en la ley. Su principal disciplina, su base esencial, pues en esta actividad es donde se administra el dinero público. El dinero es sustraído de la economía de los particulares para satisfacer las necesidades de la población. Y porque la enorme masa de riqueza destinada a los fines del Estado da origen a un complejo de relaciones cuyo ordenado desenvolvimiento requiere un sistema de disposiciones imperativas. Si a nosotros nos preguntaran, a ver, ¿quién quiere pagar impuestos? Ninguno quisiera pagar. Peor en esta época donde el dinero no abunda. ¿Por qué? Porque sale de nuestra actividad personal, pero tenemos obligación, lógicamente, de cumplir con las obligaciones del Estado. ¿Qué concluimos? ¿Cómo concluimos viendo ese aspecto económico, ese aspecto político y ese aspecto sociológico? La conclusión nos la da Sergio Francisco de la Garza. ¿Qué nos dice Sergio Francisco de la Garza? Él dice, se puede concluir diciendo que la naturaleza de la actividad financiera del Estado no puede considerarse unilateralmente. No puede considerarse solo política, solo económica o solo sociológica, pues es una actividad dominada por un ente que es político, como lo es el caso del sujeto Estado. Los medios que utiliza son económicos, sus fines son sociales, son elementos que van complementados por el aspecto jurídico, fenómeno inseparable en un Estado de Derecho. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿cómo concluye él este tema de la naturaleza jurídica? ¿Cómo concluye él el aspecto económico, el aspecto sociológico, el aspecto político, la teoría económica, la teoría sociológica o la teoría política? Él dice, la naturaleza de la actividad financiera no puede considerarse unilateralmente, pues es una actividad dominada por un ente que es político. El Estado es político, como es el caso del sujeto Estado. Los medios que utiliza son económicos. Sus fines son sociales, que son elementos que van complementados en el aspecto jurídico, que es un fenómeno inseparable en un Estado de Derecho. Ese aspecto jurídico está en las leyes que tenemos, en todos los preceptos que están
contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la norma máxima que nos permite saber qué es lo que se quiere considerar del Estado. Por eso, si ustedes han leído la presentación de la Constitución Política, dice la Constitución de la República de Guatemala, pero les voy a leer el sistema que dice, vamos a ver, dice, la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, es visionaria, fue la labor de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactaron la actual Constitución, la que es una amplia protección a la persona humana. A lo largo de su desarrollo estableció el vigente sistema de justicia constitucional, regulando además una serie de competencias dirigidas a preservar la integridad y la vigencia de la misma. Se regularon garantías constitucionales, estableciéndose un sistema de justicia constitucional en el cual los juzgados de primera instancia, salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia impartirán justicia. Y así efectivamente. Entonces, por eso es que lógicamente nuestra Constitución tiene tantos aspectos. El preámbulo prácticamente nos dice todo. ¿Qué decían ellos? Dice, invocando en nombre de Dios, nosotros los representantes del Estado de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son las fases de la actividad financiera del Estado. Y aquí, lógicamente, ¿qué vamos a entender nosotros por actividad financiera del Estado? Eso es importante volver a considerar cuál es esa actividad financiera del Estado. Es ese conjunto de operaciones del Estado que tiene por objeto tanto la obtención de los recursos como la realización de los gastos públicos necesarios para movilizar las funciones y los servicios públicos aptos para satisfacer las necesidades de la población. Y tenemos tres momentos o tres fases fundamentales que son la recaudación y la obtención de los recursos, la gestión o la administración de los recursos y la erogación o el gasto. La primera fase, el primer momento, es la recaudación u obtención de los recursos. Esta es la fase primordial porque es la que fundamenta las demás fases. Esta fase de la recaudación u obtención de los recursos, ¿de dónde nace? Nace de la necesidad que tiene el Estado de agenciarse de fondos, de agenciarse de dinero, de agenciarse de recursos. ¿Para qué? Para poder funcionar. Y esencialmente el Estado puede obtener fondos por medio de dos grandes fuentes. ¿Cuáles son esas dos grandes fuentes? En primer lugar, cuando actúa en uso del jus imperium, que es imponiendo a la sociedad tributos. Y luego, por medio de la explotación de su propio patrimonio o instituciones propias, el Estado facultado a buscar donde estime necesario los recursos que le permitan funcionar. Y al funcionar,
satisfacer las necesidades de la población. Y aquí es importante que nosotros tengamos claro lo que dice el artículo 135 de nuestra actual Constitución, en donde dice, son deberes. Vamos a leer el artículo 135 de nuestra norma máxima que se llama Constitución Política de la República de Guatemala. Es ese normativo legal que todos lo debemos de reconocer, que ustedes que ya están en el último año deben de saber de su existencia y de esa organización que contiene nuestra Constitución. Dice el artículo 135. Está en el capítulo 3, deberes y derechos cívicos y políticos. Deberes y derechos cívicos son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Aquí, ¿cuál es el que nos interesa a nosotros? Nos interesa el D. No es que los otros no tengan importancia, pero en el aspecto financiero, el que nos interesa en el D es contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. ¿Cómo es que yo contribuyo a los gastos públicos prescritos en la ley? Pagando los impuestos. También ustedes saben que el Estado utiliza otras fuentes. No solo va a utilizar la explotación de los bienes patrimoniales, ni solamente va a utilizar los recursos que vienen cuando actúa en uso de sus facultades del jus imperio, sino que hay de otras fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Esas fuentes son, ya vimos, explotando sus propios bienes patrimoniales, ya vimos, empleando su poder coactivo, también puede contratar empréstitos. ¿Qué quiere decir eso de contratar empréstitos? Contratar créditos, recibir ayuda, recibir donaciones o aplicar penalidades. Esa gran variedad de fuentes utilizada por el Estado para el logro de sus recursos es una situación muy importante. Entonces, lógicamente, el Estado cuenta con órganos específicos para esta función. ¿Cuál es? El primero que ustedes ya leyeron. ¿Cuál es el primero? Es la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué les dije hoy que van a leer? Van a leer lo que es la Ley Orgánica de Guatemala. A ver, ¿quién me lee el artículo 3, inciso V de la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria? A ver, ¿quién me lee el artículo 3, inciso V de el código de la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me va a ayudar? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, licenciada. A ver, gracias. Cuénteme. ¿Qué dice? Artículo 3, inciso V, trasladar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción a la cuenta Fondo Común Cuenta Única Nacional en el Banco de Guatemala, directamente o por medio de los bancos del sistema que reciban el pago de tributos, la recaudación efectivamente recibida. Bueno, miren, ahí dentro de ese artículo 3 de la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es el decreto 1-98, está el objeto y funciones de la SAT. Y ahí está la función de la SAT de trasladar a los 2 días lo que ha recaudado en impuestos o a través de los bancos del sistema. Por eso es que en esta etapa tiene que actuar la Superintendencia de Administración Tributaria y el Banco de Guatemala. ¿Entendieron ahora esa unión que nos surge desde este artículo 3 con ese inciso V, donde aparece el Banco de Guatemala? Luego tenemos la otra etapa, la otra fase, y es gestión o administración de los recursos. ¿En qué consiste esta fase? Esta fase consiste en la programación, en la distribución y en el manejo de los fondos del Estado, los cuales ha adquirido en su primera fase. ¿Cómo los ha adquirido? ¿De dónde son esas fuentes? Y les vuelvo a decir, los ha adquirido explotando sus propios bienes patrimoniales. Los ha adquirido empleando su poder coactivo. Los ha adquirido
que son los impuestos, la recaudación de los impuestos que ha adquirido contratando crédito, empréstitos, que es contratar crédito público, que ha recibido ayudas y donaciones y aplicando penalidades. Aquí se practica en forma inseparable la contabilidad pública, por medio de la cual se controlará el buen manejo de los fondos públicos. Se ha considerado que el Estado no es un experto administrador de los recursos, pero esta situación depende esencialmente de la honestidad de los funcionarios y los empleados que integran las instituciones del Estado. Esa corrupción que nos ha causado tantísimo daño, en donde no roban los recursos del Estado, nos roban los recursos de los guatemaltecos. Y ahí están incluidos tanto funcionarios como empleados que integran las instituciones del Estado y de la política financiera que utilicen los gobernantes. Esta fase requiere un trabajo conjunto de varias instituciones. ¿Cuáles son esas varias instituciones? En primer lugar, vamos a alterar esto porque aquí hay un pequeño error. Primero, vamos a poner la A que dice Ministerio de Finanzas Públicas. Ese ministerio, lo vamos a quitar de una vez aquí para que lo copien bien. Espérenme. Vamos a ver. No. Espérenme. Voy a poner aquí. No. Vamos a ver, yo te veo otra cosa. Voy a poner aquí. Vamos a poner. Permítanme. Vamos a poner dirección técnica del presupuesto. Y aquí vamos a poner la CG Plan, que se llama Secretaría de Planificación y Programación. Bueno, ahí está. Entonces, ¿por qué se los modifiqué? Bueno, se los modifiqué porque el Ministerio de Finanzas Públicas actúa en dos direcciones. Tiene dos direcciones en su conformación lógica, que es la Dirección de Contabilidad del Estado y la Dirección Técnica del Presupuesto. Y el Estado tiene una secretaría, que se llama de Planificación y Programación, que es independiente del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, ¿quién participa en esta segunda etapa? El Ministerio de Finanzas Públicas con sus dos direcciones, la Dirección de Contabilidad del Estado y la Dirección Técnica del Presupuesto. Y luego participa la Secretaría de Planificación y Programación. Luego nos queda la erogación o gasto, que es la tercera fase. Esta fase consiste en el empleo de los fondos que el Estado ha obtenido en la primera fase. Y en la forma como se gastarán será de acuerdo a lo determinado en su segunda fase, que es esa fase de gestión o administración de los recursos, que consiste en la programación y en la distribución y manejo de los fondos del Estado. Determinación que ha quedado establecido por medio de un presupuesto público, el cual una vez aprobado tiene carácter de ley. ¿Qué contiene el presupuesto público? El presupuesto público lo que contiene son los ingresos y los egresos del Estado.
El gasto que realiza el Estado debe de ser orientado a satisfacer las necesidades del Estado y las de su comunidad. Pues dicho presupuesto ha sido creado con una orientación bien clara y esa orientación clara es la satisfacción de las necesidades sociales y esa satisfacción de las necesidades sociales es de toda la sociedad. Entonces aquí tienen especial participación en esta fase dos direcciones de la dirección dos direcciones del Ministerio de Finanzas Públicas que son la Dirección de Contabilidad del Estado y la Tesorería Nacional. Y participa la Contraloría General de Cuentas como ente fiscalizador de los bienes del Estado. Nuestra Constitución tiene precisamente desarrollado lo que es todo lo referente a la Contraloría General de Cuentas, así como lógicamente también nos habla de la Ley Orgánica del Presupuesto. O sea, les queda un pequeño deber para hoy que tienen que leer. Tienen que leer el capítulo 3 de la Constitución Política de la República, que habla, es el artículo 232 de la Contraloría General de Cuentas, 233, que es como se elige Contralor, 234, que son los requisitos del Contralor General de Cuentas, porque si ustedes los buscan en la ley no los tiene. El 235, que son las facultades del Contralor General de Cuentas. Y luego nos comienza el régimen financiero. ¿Cuáles son estos artículos? Son el 237, el 238, que nos hace mención a una ley orgánica del presupuesto y qué es lo que tiene que contener, nos habla del principio de legalidad, de las fuentes de inversiones y gastos del Estado y nos habla de la rendición de cuentas y de los fondos de garantía y el principio de capacidad de pago. Entonces les pido por favor que lean eso porque ese es un contenido muy importante para todos nosotros. Algo que lo dice la Constitución es que el mal uso de los fondos públicos da lugar a la existencia a delitos. Yo puse a persecución penal, que es muy importante que lo tengan claro. Bueno. ¿Qué autoridades participan en la actividad financiera del Estado? De acuerdo con el apartado anterior, de acuerdo a las 3 fases de la actividad financiera del Estado, las autoridades que participan son, en la primera, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Banco de Guatemala. Luego, en la segunda y en la tercera, el Ministerio de Finanzas Públicas. Aquí, por favor, lo vamos a volver lo corrigen. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de 3 dependencias de ellos que son la Dirección Técnica del Presupuesto, la Dirección de Contabilidad del Estado y la Tesorería Nacional. Participa la Secretaría de Planificación y Programación y la Contraloría General de Cuentas. Esto está repetido, es lo mismo de la anterior. Ahí estamos, ya lo quitamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Para los que creo que en esta clase, si ya lo dije, sí, ¿cómo no? ¿Quién me encendió por ahí? ¿Lo pongo atención? ¿Cómo no, compañero? Licenciada, para ver el tema de la elección del Contralor, también debemos leer la ley de comisiones de postulación. Eso es un complemento, pero la ley de comisiones de postulación no está dentro de nuestra parte, de nuestra parte que es tan importante. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, leer nuestra Constitución, leer lo que es la ley de la Contraloría de Cuentas y si formáramos parte de la comisión de postulación, pues leer eso si son tan amables. Gracias, licenciada. ¿Alguna duda, alguna pregunta más?
Bueno, entonces, información. Me imagino que ustedes ya tienen el calendario de exámenes para este primer examen parcial. Y el examen nosotros lo tenemos programado para el día 2 de marzo del 2023. El examen se va a llamar de manera virtual en las fechas indicadas y en el horario del curso. A ustedes, para darles un poquito de tiempo, que los compañeros estén ya listos para su examen, aunque en esta clase creo que no hay problema, vamos a comenzar el examen a las 7:15 y lo vamos a terminar a las 8 de la noche. A esa hora lo vamos a terminar, que son 45 minutos. No, van a ser 7:55. A esa hora lo voy a quitar, a las 7:55, para darle tiempo a los compañeros que puedan llegar de sus trabajos y no vayan a tener ningún tipo de problema. ¿Qué les pido? Les pido que por favor participen lógicamente a la hora exacta del examen, que cuiden los tiempos, porque ustedes saben que este es un programa, no es como en la facultad, que si no han entregado, yo estoy en la puerta y todavía me pueden tirar el examen. Aquí son programas, son instrumentos que se programan, y aquí sí, si lo ponen fuera de tiempo, el examen a mí no me va a llegar. Y recuerden, por favor, que el examen extemporáneo es oral para que lo tengan claramente establecido. Hay examen extemporáneo, pero es examen oral. ¿Cuándo lo hacemos? Al final de la clase, cuando yo les indique. ¿Alguna duda? ¿Pregunta más? Bueno, si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, nos quedamos aquí. Y entonces, sí, perdón, Víctor Enrique Negrero levantó la mano. Gracias, licenciada. Buenas noches. Solo para recapitular, contenido de examen de primer parcial, primeros 2 puntos. Sí, primeros 3 puntos. Si hubiera alguna modificación, yo les digo más adelante. De momento, estudien los primeros 3 puntos, efectivamente. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pasen sí, el examen será por Classroom, sí. Lo único es que yo voy a usar una plataforma diferente porque las contraseñas en la facultad son muy delicadas y necesita de muchos permisos. Entonces yo lo voy a hacer por otro, pero les voy a mandar completamente cuáles son, cuál es el like que necesitan tener para la hora del examen. Voy a mandar eso. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, pasen feliz noche entonces. Susana, buenas noches. Sí, Michael Estuardo Castro. Me levantó la mano por ahí. Michael Estuardo Castro. Perdona, licenciada, fue por accidente, disculpe. No tenga pena, pase feliz noche. Feliz noche, licenciada. Pasen feliz. Sí, Oliver. Oliver, a veces se llevan mucho. Oliver, bueno, ya nos contestó. Pasen feliz noche, nos vemos.